Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, programa producido por las 4 estaciones para nuestro canal Diálogo 7, que inicia su viaje desde la sala de este canal para impulsar la reflexión colectiva y la creatividad consciente. También podréis escucharnos en el programa Las 4 estaciones, realizado por quien nos habla, Rafael Vascón, con la magia de Pedro Galeano, técnico de sonido de Radiopolis, la comunitaria abierta y de calidad. Esta edición de Diálogo 7 lleva por título Psicología del despertar. Y tenemos el honor de contar para ello con nosotros con el maestro Zen Denko Mesa. Bienvenido, maestro. Bien hallado, Rafael. Muchas gracias por la invitación y por abrirnos una ventana que nos lleva directo al corazón. Muchas gracias. Y este maestro viene de la mano de nuestra colaboradora, Cristina Vega, que además hoy, además muchos ya la conocéis, psicóloga y también máster en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Algo tendrá que ver esto, ¿no? El que nos veamos aquí los tres hoy. Y hoy, por tanto, nos acompaña un maestro español Zen. Denko Mesa, presidente de la comunidad budista Zen Luz de Dharma. Comenzó como licenciado de Filología Hispánica en La Laguna y profesor del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza y además, por si no era suficiente, poeta galardonado incluso ya en el 99. Pues bienvenido, como decíamos antes, todo un placer contar con usted, con nosotros. Y aunque ahora profundizaremos en su historia, nos interesa sobremanera la propuesta que se titula Psicología del despertar. ¿Podría definirnos a qué le llama psicología del despertar? Es un término muy ambicioso, muy maravilloso. ¿Cómo lo concretáis vosotros? Bueno, Cristina, primero muchas gracias también por hacer de puente con este Diálogo 7. Y vamos a ver, Psicología al despertar, Rafael, nace de una lectura de un libro de un psicólogo humanista, por titularlo así, se llama John Walwood, cuyo libro se titula así, Psicología del despertar. Y esa es una obra que a mí me impresionó como lector y como meditante, como navegante de la mente y del corazón, y me dejó como cautivado. De hecho, hay un artículo muy bonito en ese libro que se llama El amor consciente, que recomiendo encarecidamente, porque habla de los tipos de relaciones también humanas que establecemos unos con otros. En fin, el libro es una joya y de ahí nace el taller que queremos ofrecer de forma presencial a través de la coordinación de mi querida Cristina ahí en Sevilla. Y ese es el origen realmente de impulsar una herramienta que favorezca una síntesis entre la práctica meditativa y esa exploración tan hermosa de la quietud y el silencio y ese dejarnos sobrecoger por el asombro, y incorporar al mismo tiempo dinámicas de trabajo, ya sean individual o colectivo, de modo que sea un abordaje integral de la persona. O sea, pretendemos tocar en esas sesiones presenciales el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Eso es psicología del despertar. Gracias. Cristina, ¿querías tú añadir algunos detalles respecto para este proyecto? No, a mí la verdad es que cuando el maestro lo dio o lo ha estado dando en otras latitudes, sentí como una especie de llamada de ¿por qué en Sevilla no? Yo como psicóloga participo de esa vertiente individual de la que él habla, ¿no? De esa dimensión individual, es en la que trabajo, ¿no? Con las personas fundamentalmente, pero si a ello le añades además todo el tema de la práctica meditativa, en la que yo me hallo también en este camino ya desde hace más de 10 años, me parece que era una herramienta muy importante
de búsqueda interior, ¿no? Muy bien. Por eso. Estupendo, pues ya en la página web pondremos los datos, ¿no? Para las personas que se quieran apuntar. Y seguro que tenéis alguna página web o algún sitio para conectar con vosotros. Sí, en la propia página web de la comunidad que mencionaste que dirijo, la comunidad budista Zen Luz del Dharma, ahí, por ejemplo, en el apartado de agenda, están fechados las fechas, que las recuerdo para los oyentes, son 19 de febrero, 26 de marzo y 23 de abril. Si no me equivoco, Cristina, creo que son estas. Son estas, son Y estas. si acceden a la web, tienen la información, Rafael. Y, por ejemplo, también se acaba de publicar un reciente artículo en el portal de Mindfulness, que lo lleva Alex Freire, que es un amigo del corazón, y ahora mismo tiene la información ahí en la agenda de esa web también. Muy bien, pues muchas gracias por hacer esta pequeña introducción sobre un taller que estáis dando. Bueno, si vais a darlo en más sitios, también nos lo podéis decir. Y nosotros a través del programa Las Cuatro Estaciones y en nuestro blog, pues también podríamos reseñarlo para que tengan más personas del mundo oportunidad de conectar con vuestra sabiduría. Porque veo que estáis muy conectados los dos. Eso más de lo que yo creía. Muy bien. Esa es la práctica. Me encanta el que seáis un equipo, un tándem. Muy bien. Maestro, ¿qué le llevó a introducirse en la cultura budista zen? Aunque sea remontando un poco lejos, pero para las personas que por primera vez os estén conociendo, quizás, bueno, puede serle interesante saber cómo un español pues llega a ser maestro zen. Muy bien. El proceso es siempre personal, Rafael, ¿no? A nosotros, a cada uno de nosotros en algún momento de la vida, se nos regala un algo que se convierte en detonante, que te abre un camino de exploración de la conciencia. En mi caso particular, yo soy de aquí de Tenerife, me imagino que se notará en el hablar, aunque los andaluces y los canarios parece que tenemos ya una cercanía natural. Como decía, yo de pequeño me crié en una familia cristiana, muy vinculado con los salesianos, y ahí me formé como persona, en todo mi carácter, a nivel educativo, en fin. Les debo todo a esa tradición, mis primeros inicios en el camino espiritual, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que llegó la adolescencia, la crisis consabida, del quién soy yo, algo hizo crack en mi interior, inicié una búsqueda personal y picoteé por aquí, por allá, y curiosamente cuando ya cursaba los estudios de filología hispánica en la Universidad de La Laguna, entre los libros que cayeron en mis manos, pues uno de un maestro zen, concretamente de un maestro japonés que en los años 65-70 trajo esa tradición a Europa, y a mí ese libro me impactó, y entonces pequé de ser autorreferente, es decir, bueno, como aquí pone cómo es la técnica, pues me voy a poner a practicar. Y ese fue mi inicio, como si fuera un libro de autoayuda. Y claro, vas profundizando, profundizando, y te das cuenta de que el budismo y la tradición zen, que es una de las grandes ramas de esta vía espiritual milenaria, pues ya cada vez requería más hondura, más profundidad. Durante muchos años estuve viajando a Valencia, a la península, a un templo donde me formé, y según todo el programa de práctica y estudio de esa antigua comunidad en la que yo participaba, pues llegó un momento, en el año 2005, en el que aquel practicante de la Orotava, del Valle de Tenerife y tal, bueno, había, digamos, alcanzado un grado de, no sé, una aptitud pedagógica, por decirlo así, para compartir este camino. Y en nuestra tradición acontece la certificación de comenzar a partir de ahí a ejercer como maestro de meditación, en mi caso laico, porque nunca me dio por el monacato. Entonces, a nivel personal, siempre me ha conmovido la hondura de las tradiciones contemplativas y el vínculo con la vida cotidiana. Muy bien.
En ese sentido, entonces, mantiene su laicida, pero al mismo tiempo, pues, ha profundizado sobremanera, me imagino, en todo lo que es la cultura zen meditativa. Precisamente es lo que queríamos también un poco visualizar en estos momentos, ¿no? ¿Cuáles son las señas de identidad de las técnicas budistas para meditar, en concreto de las técnicas zen? Me interesa a mí. ¿Qué diferencias hay, si las hubiere, no? Bueno, para empezar, Rafael, la palabra técnica no es adecuada, ¿no? Muy bien. Porque meditar es una experiencia de abrir tu corazón y de desarrollar a través del cultivo sistemático de la atención consciente. Cristina también podrá decir cosas al respecto, ¿no? Todo lo que es la verdad de quien tú eres. Eso es meditar. Entonces es un arte, es un arte. Entonces, claro, estamos hablando de un camino milenario. Como dije antes, el Zen es una de las ramas del budismo. Nos tenemos que remontar unos 2600 años atrás en la historia para constatar cómo esta experiencia parte de lo vivido por un ser humano llamado Siddhartha Gautama, que luego tuvo la capacidad pedagógica de vehicular esa experiencia a través de unas enseñanzas que te llevan a una práctica, a una vivencia interior de esa apertura y de esa evolución de la conciencia. ¿En qué se basa este camino? Pues la quietud es fundamental, a pesar de que todo se está moviendo a nuestro alrededor, que la mente no hay quien la pare. Entonces encontrar ese equilibrio entre la quietud y el movimiento y abrirnos a escuchar la sonoridad desde un silencio contemplativo son bases de lo que llamamos meditar. Muy bien. Y el papel del silencio en una sociedad como la que estamos viviendo es clave. De hecho, hay algunos autores, por ahí un autor que tiene un libro que ha publicado precisamente con el nombre del silencio, que ya ha tenido cierto éxito, ¿no? Sí, Pablo Dors, sí, Sí, sí. Pablo, en ese Sí. sentido, vosotros, ¿qué papel ocupa la meditación en vuestra vida? En lo que Cristina, cotidiano. te toca. A ver cómo Me responde, toca. Cristina. A ver cómo. Esto es un examen para mí, ¿eh? En fin, yo poco a poco lo que voy sintiendo es que cada vez ocupa más tiempo de mi vida cotidiana. Es decir, yo he pasado, ¿no?, de tener unos ciertos periodos de práctica, que los sigo teniendo, ¿no?, indudablemente, cotidianamente, diariamente, ¿no?, de sentarme a hacer zazen 30 minutos aproximadamente, pero poco a poco te vas dando cuenta, supongo que producto de ese arte del que habla el maestro, de esa magia que se produce cuando la magia quiere, no cuando tú quieres que se produzca. Bueno, terminas dándote cuenta de que casi todo el día o gran parte del día estás en una auténtica meditación, ¿no? Porque alguien también definía por ahí, ¿no?, el silencio. El silencio no es una cuestión de estar callado, ¿no? El silencio es de estar lo más en silencio interior posible, que muy pocas cosas te perturben. Es decir, de nada sirve que tú estés callado si interiormente estás con tus pensamientos boom, buah, 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 ¿no? Entonces, esto es algo que se practica y que practicamos permanentemente, ¿no? Entonces, son muchas las ocasiones desde donde poder meditar, y por eso es tan importante también el curso este, ¿no? En el sentido de que gracias, ¿no?, a las enseñanzas que nos importará el maestro Denko, a través de la psicología del despertar, y en ese silencio que cada uno podamos llegar de una u otra manera en estas 3 jornadas, podamos ver interiormente nuestras propias limitaciones, ¿vale?, nuestros limitantes, nuestras creencias limitantes, etcétera, y desde ahí poder ver
efectivamente y de una manera más clara todo. Precisamente, gracias, Cristina, y aclarándonos el camino. Precisamente íbamos a entrar ahora en eso, ¿no? Porque el mindfulness, claro, además de la meditación y el silencio, pues requiere, me imagino, otros elementos, ¿no? Casi hay quien habla, conozco una persona que se ha introducido también en mindfulness, y me hablaba de que casi se puede conformar una forma de vivir. Entonces, ¿qué otros elementos, además de la meditación? Tú ya has nombrado algunos elementos, pero el maestro Denko, ¿qué otros elementos o condimentos podría tener esta forma de esta experiencia, como le gusta llamarla? Sí. Mira, Rafael, me viene como una de las primeras frases que a mí me impactaron cuando me inicié en este camino de la experiencia, de la práctica meditativa. Yo creo que estaba sacado de una revista que se llamaba Integral, era muy antigua, ¿no? Y entonces, en la solapa decía, el universo es como una gran cacerola, una gran olla, y el corazón es una cuchara de madera. Entonces, según cómo la muevas, así te va a salir el potaje. Entonces, claro, ¿cuál es el potaje, ¿no?, que tenemos delante? ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los condimentos? Yo creo que uno de los principales regalos que aportan las tradiciones contemplativas y la meditación como principal herramienta para evolucionar de la conciencia es que dirigen la atención a lo fundamental. Y lo fundamental es quiénes somos nosotros. Y claro, la definición del quién soy yo va a formar parte del programa Psicología del Despertar. De hecho, a mí me vino como a hacer una especie como de, creo que se dice DOFA. Cuando tú haces un análisis empresarial, haces una matriz que dice debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Pues muy bien, eso es lo que vamos a hacer en el taller. Eso es lo que se hace en cualquier camino espiritual, o sea, atender a lo fundamental, que es responder a la gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y cuáles son las cuatro áreas de trabajo, los cuatro ingredientes? El cuerpo, que lo tenemos muy olvidado, con todas las somatizaciones que hay ahí. Nos hemos olvidado de la ergonomía, de la calma, de ralentizar la mente, ¿no?, de entrar en ese silencio como una antesala de la conciencia despierta. El mundo emocional es importantísimo, ahí está todo el desarrollo de la parte psicológica, que a mí me interesa mucho, las aportaciones de la neurociencia para ver también que somos una mente, cómo funciona nuestra mente. Hay hábitos saludables y hay hábitos insanos. Pues todo eso son grandes herramientas a las que le prestamos toda la atención, unido a la parte que podríamos llamar espiritual, por ponerle un nombre, ajena a cualquier tradición. Entonces, cuando atendemos a todo ese ser, en la que los ingredientes, el cuerpo, el corazón, la mente y la apertura de la conciencia se dan de una manera natural y fluyen, pues encontramos lo que se llama la práctica y la realización. Eso es meditar y eso es lo que queremos ofrecer en Psicología del Despertar en Sevilla. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué nos recomendaríais para que nos atrevamos a dejar un poco al lado este mundo de miedos y de, bueno, tan convulso que estamos, y nos seamos capaces de sentarnos a meditar con vosotros? Claro, Rafael, es fácil, se trata de atender a la verdad, o sea, todos sabemos qué es lo que es realmente coherente en nuestras vidas. Evidentemente lo que estamos viviendo, en fin, sería debate aparte del día de hoy, ¿no? Pero por ejemplo has hablado del miedo, claro, o sea, el miedo es el poder que utilizan otros, ¿no?, para manipular a través de nosotros, que lo permitimos por no estar en un estado de presencia, y obtener una serie de beneficios para ellos, pero a costa de nosotros. Entonces, ¿por qué meditar es tan importante? Porque nos mantiene atentos, nos mantiene despiertos. Cuando una persona está despierta, no está ausente, es decir, está presente. Si está presente, surge a través de ella
como decía antes Cristina, casi sin saber cómo, pero hay un discernimiento muy profundo en la que el ser humano se abre a una lucidez, a una certeza, en la que sus palabras, sus pensamientos y sus acciones son muy coherentes. Y eso debería ser un regalo, es un regalo. No es el regalo de antes de ayer de los Reyes Magos, o sea, es que es el gran regalo. O sea, meditar es el gran regalo que te hace la vida en cada inspiración y en cada expiración. Cuando tú entiendes que eso es un acto, que no se puede negociar, pues el personaje, como yo lo llamo, empieza a echarse a un lado y aparece toda tu entereza, con toda tu naturalidad, y desde ahí, pues esa presencia se traslada a la vida cotidiana. Esa es la importancia de acordar algunos ratitos a lo largo de las 24 horas para encontrarte y encontrarnos en esa quietud y en ese silencio diamantino en el que se manifiesta de verdad quiénes somos. Sí, yo, si me permites, ¿no? Añadir un poquito. Totalmente. El tema del personaje es tan importante cuando uno empieza a verlo, ¿no? Cuando empezamos a ver nuestros propios personajes en los que estamos tan instalados, tan instaladas, esas gafas a través de las que vemos, juzgamos, opinamos, interactuamos. Cuando uno empieza a verlo, aunque sea mínimamente, la verdad es que es algo tremendamente importante, ¿no? Tremendamente importante. Y fíjate, un tema que, aunque parezca baladí, en estos tiempos tan convulsos, ¿no?, que estamos atravesando, Sí. Tan atravesados del miedo, ¿no?, como estabais diciendo, el darte cuenta, por ejemplo, ¿no?, de la variabilidad de todo, de la impermanencia de todo, ¿vale?, de cómo lo único permanente es la impermanencia, y por lo tanto, si somos coherentes, si empezamos a asumirlo y a sentirlo como que forma parte de nuestra auténtica también naturaleza, la aceptación de esto, ¿cómo nos lleva a eso también a vivir de un modo distinto el presente? ¿Vale? No tanto el pasado, no tanto el futuro, que son inexistentes, son productos mentales en definitiva, sino el vivir el momento a momento. Cada momento es único y por lo tanto cada momento hemos de agradecer la existencia en él, ¿no? Esto es lo que se me ocurre. En un momento en el que se reivindica tanto la salud mental, el que vosotros planteéis una psicología de despertar con esa valentía y esa contundencia y al mismo tiempo con esta calma, nos parece en Diálogo 7 una gran oportunidad. Creo que es muy oportuno propuestas como vuestro taller. ¿Queréis añadir algo más en cuanto a las personas que se sienten alteradas o que tienen cierta situación de angustia ante lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Les recomendaríais alguna cosa aparte de la que ya le habéis dicho? ¿Queréis profundizar en algún otro aspecto? Para que puedan recuperar su calma y... Sí, yo los animaría, Rafael, de verdad, porque sobre todo con los 2 años que venimos respirando, ¿no?, estamos todos con un anhelo de tocar lo esencial, ¿verdad? De encontrarnos, sobre todo a nivel presencial. Confío que en febrero podamos hacerlo, ¿no? Y se trata de que nos demos cuenta de que hay 2 tipos de, digamos, de alimentación, ¿no? Hay un tipo de alimentación física, emocional, mental, espiritual, que satisface al personaje, y hay otra que verdaderamente te nutre. Este taller te nutre. Este taller te nutre. Pretendemos nutrirlo. Entonces, lo estamos preparando con mucho cariño, basado en una experiencia real. Esto no está basado en teoría. Por eso te decía al principio que cuidado con la palabra técnica, porque hablamos de una mirada linda, una mirada desde el respeto, en la que las palabras amor, ternura, suavidad, ternura son tan necesarias. Pareciera que nos hubiéramos olvidado. Son una auténtica necesidad. Entonces, este taller nace con ese ofrecimiento.
de que pongamos la atención a lo que verdaderamente necesitamos. Por eso te decía antes que meditar, cuando te das cuenta de que es un acto no negociable, ¿no? Que ahí eso es, no sé, como el agua, como el aire, es tan fundamental. Y pareciera que otro tipo de lenguaje nos aleja de esta llamada interna. Por eso, pues todas las tradiciones espirituales, a pesar de que, por ejemplo, el budismo tiene una mirada larga y milenaria, para mí, por ejemplo, como persona laica, es hermosísima porque se actualiza cada instante, es el presente, el que hablaba Cristina. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer, digamos, un esfuerzo consciente los pedagogos actuales para vehicular dinámicas meditativas, incorporar música, meditaciones guiadas o lo que sea, variarlo y contextualizarlo a la persona que tenemos delante. Ese es el ofrecimiento que hacemos en el curso, en el taller. Yo también añadir, ¿no?, a esto unas cosas, ¿no?, una serie de cosas. Una, no se necesita experiencia previa de meditación. No es un curso de meditación esto, ¿vale? No se trata de que vayamos a, sino que la meditación estará presente. Dos, es un curso teórico práctico, fundamentalmente práctico, ¿de acuerdo? O sea, no se trata ahí de que el maestro Denko nos vaya hablar, que va. Ahí se necesita un compromiso personal para querer ver, simplemente abrirte para querer ver. Desde ese querer, el verte, el mirarte, desde ahí va a ir fluyendo todo lo demás. Entonces, me parece importante el decirlo para que diga la gente, no, es que yo no tengo nivel. No, no se trata de nivel. Se trata de compromiso, de quererse comprometer con uno mismo. Hablando de, habéis hablado antes de hemos hablado de los personajes, ¿no? Habéis hablado. Hay al mismo tiempo que hay una cierta actitud de pérdida o de victimismo, en fin, hay muchas, estamos en la queja de que estamos estresados, también parece que nos resistimos de alguna manera a soltar esos papeles, ¿no? ¿Qué recomendación nos haríais para que por lo menos lo podamos poner en duda? Porque el problema es que a veces en Occidente ya sabemos demasiado, ¿no? Tenemos demasiada información hoy día que nos llega por todos lados, pero que se convierte en desinformación cuando, cuando no es vivida, ¿no? Sino que es muy importada, ¿no? A través de los medios, de la red de comunicación. Entonces, ¿qué nos recomendáis para poder respirar y atrevernos a entrar, como vosotros entrasteis en vuestro momento, en una psicología pues distinta, ¿no? Más práctica, y que se os ve lo tranquilos que estáis, la calma que vivís, y eso es bueno que se pueda compartir incluso, porque la imagen ya se nota, ¿no? O sea, que no hace falta solo... En la radio vamos a escucharos, pero en Diálogo 7 vamos a poder ver la felicidad que nos trasladáis, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación para vencer esa resistencia que tenemos a soltar los viejos papeles? Bueno, una primera recomendación es incorporar el cariño con uno mismo. Digamos, todo, bueno, Cristina lo sabe también como psicóloga, ¿no? Todo lo que es la construcción de la llamada identidad de la persona, esa autoimagen, esa ilusión ficticia a la que estamos tan apegados, ha costado lo suyo levantarla. Cuando ya uno traspasa una cierta edad y empieza a autoconfrontarse, si lo hace a través de esa naturalidad, ese no forzarlo, pero atendiendo sobre todo a esa llamada interna del corazón, a esa certeza, ¿no? No escuchando a los otros, sino hablando contigo mismo, y en esa vocación, en ese compromiso al que hablaba Cristina. La palabra vocare viene del latín llamada. Hazle caso y déjate llevar por ese impulso tierno de tocar lo esencial. Entonces, eso es fundamental. Conectar tantas veces como sea necesario con ese impulso. Después, solo es muy difícil zafarse del personaje. Ahí es muy importante lo que se llama en nuestra tradición el grupo humano, ¿no? El tesoro de la sangha, y además si tienes la fortuna de que te acompañe un maestro, una maestra
que simplemente es un compañero de camino que ya lleva un par de horas de vuelo y te puede decir, cuidado por aquí, cuidado por allá, mantén el tono por aquí, no te preocupes, ánimo, en fin. Esos son ingredientes, Rafael, para atender a la verdad de quien tú eres. ¿Y qué más? Paciencia. Hay que respirar mucho el proceso. Uno no se despierta así, ¡ah, qué bueno, ya me iluminé! Venga, a ver, perdona, pero que seguramente en mayo todos tenemos que hacer la declaración de Hacienda otra vez y a ver cómo respira el personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, la meditación y el arte de la contemplación es un proceso de permanente, ¿no? Creación favorable para que la presencia, ¿no? Esa luz despierta y atenta de la persona sana, con una identidad ya sana, continúe funcionando en su mundo cotidiano. Es algo muy natural. Entonces, los grandes ingredientes, paciencia y perseverar en la práctica. Es decir, la práctica es todo el tiempo, no es a ratito. Y bueno, me siento hoy por la mañana media hora y ya está. No, oiga, y mañana, y para el otro, y para el otro, así. Y ya se convierte en algo muy natural, como respirar. Y eso va impregnando tu, digamos, tu falsa o antigua identidad y te va presentando una nueva identidad, con la que ya no estás tan apegado, ¿no? Y por eso Cristina habló de esa impermanencia, claro, ¿no? Todo cambia, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quiénes somos, ¿no? Definir eso es un reto. Pero cuando tú a través de la meditación experimentas que te conviertes en un siendo los otros, eso está ya muy bien. Muchas gracias, maestro Denko, por sus palabras tan enriquecedoras, por haber compartido en Diálogo 7 su sabiduría. Y Cristina, ¿tú querías añadir algo más a las personas que tengan alguna duda aún de que este taller y el camino que vosotros estáis desarrollando puede acercarnos más a nuestra calma y tranquilidad, que es uno de nuestros... Como acabamos de tener los Reyes, ¿no? Pues yo diría que es un excelente regalo de Reyes Magos que nos podemos hacer para asistir a este curso, ¿no? Y hoy día, me parece que te lo he mandado a ti también, Rafael, he leído una cosa que dijo Carl Gustav Jung, ¿no? Un psicólogo suizo, hace un montón de tiempo, un montón de años, que decía algo así como que si fuéramos capaces de adentrarnos en nuestra sombra, de mirar nuestra sombra y de transformarla, en cierto modo, desde esa mirada, desde ese descubrimiento, haríamos mucho más por el cambio del mundo que solo queriendo cambiar las cosas externas, ¿no? Y en este camino, ¿no? En este camino va también este curso, ¿no? Es decir, yo creo que es una excelente oportunidad de mirarnos. Entonces, todo aquel que no le dé miedo, mirarse, o incluso aunque tenga un poquito de miedo, vale la pena también el mirarse, ¿no? Como si fuera un espejo. Atravesar ese miedo y detrás del cristal... Aprovechar la fuerza de ese miedo, ¿no? También. Solo que cambiarla de sentido. Vale. Ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias y desde Diálogo 7 estamos muy contentos de poder apoyar propuestas como la vuestra. Muchas gracias por habernos acompañado. Maestro Denko. Muchas gracias, Rafael, de verdad, y a tu equipo, a Diálogo 7. Felicidades por el programa, llega mucho y cuenta conmigo, con nosotros, para las veces que así lo sientan. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Chao.